Su esposo se moría y ella estaba a solas con él. Nada podía superar la desolación de sus lamentos. Ella y el hombre que moría, que estaba a punto de dejarla, se encontraban en el tercer piso de una casa de beneficencia de Nueva York. Era verano y los demás moradores de la casa se hallaban en el campo. Todos los empleados en el servicio, a excepción de la cocinera, habían sido despedidos. Y la cocinera, cuando no trabajaba, dormía profundamente en la quinta planta. La encargada también estaba fuera de la ciudad, disfrutando de unas cortas vacaciones. La ventana de la habitación permanecía abierta para que entrase el aire, que era, no obstante, irrespirable. De los patios de las casas ajenas no subía ni el más leve ruido, pues la tarde canicular atenuaba los sonidos de la calle. A intervalos se oía el sonido del montacargas, que no obstante parecía sometido a amortiguación impuesta por la suspensión aérea del calor oceánico. Allí estaba ella, sentada junto al moribundo, abatida por esa pena que se apoderaba del alma cuando se pierde la esperanza, cuando no parece haber más realidad que el abandono. Miraba con infinita tristeza al que había sido su amigo, su compañero, su amante, su marido, el que lo había sido todo para ella en aquellos 5 años de juventud vigorosa y esperanzada, agostada, sin embargo, por los rigores de la desdicha, por el capricho del infortunio. En el moribundo se percibía claramente la devastación de la enfermedad. Su rostro demostraba una terrible contusión. La sábana resaltaba aquellas formas arruinadas de su cuerpo que, si bien nunca fue carnoso, sí tuvo la musculatura propia del ejercicio físico, la sanguínea prestasia de la buena salud. Estaba contenta, sin embargo, de aquel cambio último, del final, contenta de que la belleza ida de aquel cuerpo no tuviese ya más destino que el ataúd. Eso le parecía menos cruel que vivir en menoscabo. Había amado las manos vivas de aquel cuerpo, su cálido magnetismo. Aquellas manos yacían amarillentas ahora a los lados del cuerpo. Sabía que ahora estaban frías, que una humedad extraña y tumefacta se apoderaba de ellas. Por un momento se apoderó de la mujer una sensación convulsa. Supo que también ellas, las manos, se habían ido ya de su lado, y repitió en voz alta las palabras para siempre, mientras le volvía el recuerdo de aquella dulce presión que tantas veces ejercieron sobre ella las manos del hombre que ahora se moría sin remedio. Se inclinó despacio sobre él. Estaba aún allí, pero bien sabía ella que también en otro lugar. ¿Dónde? Cuando aún no había dejado de respirar, su yo, su alma, su personalidad formaban parte de la amalgama de la vida, de la arcillosa prestancia húmeda de su cuerpo, de su manera de hablar. Pero, ¿por qué no habría de manifestarse ante ella sus dones, aún a despecho de la muerte que parecía inminente? Si aún albergaba aquel cuerpo un hábito de conciencia, ¿por qué no podía expresarla aún en el tránsito de su desintegración material, lo que es decir, a través del único medium posible, el Creador Supremo? ¿Por qué no iba a querer el Hacedor concederle a aquel cuerpo ese último favor? ¿Es que iba a tener que conformarse ella con aguardar agónicamente la desintegración última del cuerpo yaciente, culminación de sus tormentos, sin escuchar de su hombre una última palabra? La mujer dijo en voz alta el nombre del moribundo. Incluso lo movió lentamente con manos nerviosas, sacudiéndolo en el lecho, un algo enloquecida, como si de repente no pudiera resignarse al abandono de quien había sido su amante, aún a sabiendas de que nada podría evitar ya que se fuera de su lado. El hombre seguía impávido, sin advertir los esfuerzos de su mujer. Ella descubrió su pecho y apoyó la cabeza junto al corazón, llamándolo de nuevo. Nunca hubo una unión como la de ellos. ¿Cómo iba a irse de su lado? Allí seguía él, la otra parte de ella. ¿No podía darse un estallido intermedio? No podía consentir que fuese enterrado sin más. ¿Cómo consentirlo cuando seguía siendo parte de sí misma? Pero al apoyar la cara en el pecho del moribundo,
Apenas percibió un leve latido que al acariciarse los labios, abrió entonces los brazos, gesticulando sin palabras, como si quisiera dar aire al cuerpo sin vida de su amante, o como si quisiera atrapar algo que dimanase de él. Al cabo se puso de pie para dirigirse a la ventana abierta. Parecía a punto de volverse loca. Le habían pedido que se quedara junto al cuerpo de su marido hasta que se dispusiera el entierro. Y no quería perder la razón, no quería gritar. Al asomarse a la ventana comprobó que comenzaban a oscurecerse los verdes manchones del jardín, como si algo muy pesado, como un sudario, los cubriese. Comprendió entonces que el día comenzaba a llegar a su fin para dar paso a la noche. Volvió lentamente junto a la cama del hombre, preguntándose si habría estado allí, junto al moribundo, horas o solo minutos, o solo segundos, y preguntándose ahora si su marido, su amante, su compañero, seguiría siendo realmente un hombre vivo. Aún se le veían los rasgos, no obstante aquella demacración de sus últimos días, y parecían tensos, sin la relajación mortal única. Volvió a reposar su cabeza en el pecho del hombre, mientras los dientes le rechinaban como si lo hubiese atrapado un viento súbito y frío. Se levantó del borde de la cama para dejarse caer en una silla con las manos cruzadas sobre el pecho, sobre su corazón. Miraba absorta el semblante macilento del moribundo, que en la penumbra de la caída de la tarde parecía la cara de una escultura pendiente aún de su definición última. Si encendía la lámpara de gas, entrarían nubes de mosquitos y tampoco quería restarle, con ello, el poco aire respirable con el que acaso siguiera alentando mecánicamente. Y tampoco quería ver esa especie de terrible ojo último que es la mandíbula caída de los muertos. Tenía tan fija la vista en el hombre que al cabo no vio nada, y cerró los ojos a la espera de que se produjese en él lo inevitable. El inicio de la corrupción definitiva. Cuando al fin abrió los ojos, la cara del hombre pareció haberse borrado. La oscuridad se había cernido como una ola negra y definitiva sobre la casa. El pálido brillo de las estrellas, vistas a través de la ventana, anunció a la mujer el imperio de la noche. Angustiada, acercó entonces el rostro a los labios del muerto. Le pareció que aún respiraba. Hizo un movimiento de mayor aproximación para besarlo, pero nada más hacerlo se arrepintió. Echándose hacia atrás con un dolor agónico, con una tristeza irremediable, ya no eran sus labios, los labios de su hombre, y nunca más lo serían. Si de veras alentaba aún, lo hacía con tal debilidad que no podía oírlo. Así sería imposible que tuviese constancia del momento exacto de su muerte. Por eso le puso las manos en el pecho, a la altura del corazón. Así no habría equívocos. Sabría cuál sería el momento exacto de su muerte. Además, para ella era una cuestión de honor y de amor permanecer junto a él hasta el último instante, hasta que exhalara su último suspiro. Allí estaba ella, sentada, agotada por la noche de calor asfixiante, presionando con sus manos el pecho del hombre al que apenas veía en la oscuridad, para sentir su corazón, a la espera de la llegada de la muerte. Pero de repente la sumió en un mayor grado de desesperanza un pensamiento. ¿Dónde estaba la muerte? ¿Por qué razón se demoraba tanto? ¿De dónde llegaría? Parecía tomarse su tiempo, desde luego. Parecía dirigirse allí muy despacio, regodeándose morosa como lo hacen quienes participan en un cortejo fúnebre. Y por mero reflejo ese pensamiento le llevó una suave música a la cabeza. Una música como esa que se escucha en el teatro cuando la heroína de la obra está a punto de hacer su entrada en la escena. Una música que anuncia un acontecimiento crucial e inminente. Todo eso, sin embargo, le había parecido siempre ridículo. Un recurso muy poco artístico.
pues así parecía actuar la muerte. Frunció el ceño al instante, reprochándose la frivolidad que había pensado y ejerciendo una mayor presión en las palmas de sus manos sobre el pecho del hombre. Acusó aún más el calor, notó que se le bañaba de sudor el rostro, pero respiró profundamente, liberando la angustia que sentía en el pecho, la angustia que parecía haberse acumulado en sus pulmones, al comprobar que aún latía el corazón del moribundo y que aún tenía un hálito de vida. Sí, como despreciando a la muerte, el corazón de su hombre continuaba latiendo. Pero, ¿dónde estaba la muerte? ¡Qué curiosa experiencia! A solas en una casa grande y vacía, aguardando el instante en que su marido la abandonase definitivamente, que la muerte se lo arrancara. ¿Y por qué no resistir? Pero no, era imposible, sí, imposible resistirse a la llegada de esa pecadora invisible e inocente, en apariencia que es la muerte, esa pecadora silenciosa e implacable a la que ningún mortal se resiste. Si al menos poseyera una forma humana, y si al menos pugnase por llevárselo como lo haría un hombre cualquiera, un secuestrador cualquiera. ¿Habría así, acaso, una posibilidad de vencerla? Una mujer podría derrotar incluso a un gigante clavándole una daga en el corazón, pero contra la muerte no había nada que hacer, sino esperarla. Entonces salió de los labios de la mujer un grito de terror. Algo parecía cobrar presencia en la ventana. Las piernas y los brazos se le aflojaron del susto, mas a pesar de eso pudo ponerse en pie y mirar hacia allí con una intensidad enorme. A despecho de su pánico, dos pequeños puntos verdes y brillantes como raras estrellas parecían seguir su mirada. Pero era un gato, y de inmediato saltó, desapareciendo, y se borraron aquellas pequeñas estrellas verdes. Se dijo entonces que no debería consentir en el miedo que sentía. ¿Será posible?, pensaba, que tenga miedo de la muerte cuando aún no ha llegado, cuando aún no la he visto siquiera. Siempre he sido una mujer valiente. Él me solía decir que era una heroína, pero es que a su lado resultaba imposible tener miedo. Por eso le decía que me llevara al último confín del mundo, que a su lado nada me causaba miedo. Me avergüenzo de mí misma. Todo eso pensaba, mientras volvía a sentarse lentamente y a poner sus manos otra vez en el pecho del hombre. Le hubiera gustado tener a alguien fuera en la puerta, a Mary, la cocinera, por ejemplo, a alguien a quien llamar para que le revelase algún momento en su vigilia. Pero no había una campanilla en la habitación, y en cualquier caso, haberla hecho sonar hubiese sido como cometer una profanación en la casa de Dios. Además, ¿para qué iba a salir? No quería dejarlo solo ni un momento, dejarlo solo y encontrárselo ya muerto al regresar. Entrechocaba lentamente sus rodillas. No le gustaba hacerlo, pues denotaba hallarse sumida en un claro estado de pánico, pero no podía evitarlo. Sus ojos iban de un lado a otro de la habitación, intentando escrutar algo donde no podía verse. Se preguntaba en realidad si podría haber llegado a la muerte. Se preguntaba cuán lejos de allí se encontraría aún. Seguro que a no mucha distancia. El corazón de su marido latía débilmente, cada vez más débilmente. Había oído hablar de que, sin embargo, una vez muerto, el cuerpo humano padece una especie de frenesí, sobre todo en los que han sido valientes, como rebelándose ante la muerte que acababa de coparlo, sin entregarse mórbidamente a sus horrores, por mucho que la suerte ya esté echada. Pero aquello, esperar y esperar, hacerlo acaso durante horas, debilitándose el corazón del moribundo a extremos tales que ya no pudiera rebelarse cuando la muerte lo poseyera. Y esperar ella, a su vez, acaso más allá de la medianoche, a que llegase la muerte y se lo robara eternamente, desprevenida ella en su vigilancia y sin fuerzas ya el moribundo para resistirse. Se acercó de nuevo al hombre, al que había amado,
al hombre que la había protegido tantas veces. Lo hizo con un espasmo angustioso en su movimiento. ¿Dónde estaba el espíritu indómito de aquel hombre que siempre, hasta en los momentos más difíciles, había conseguido que ella se mantuviese firme y sin miedo a nada? ¿Y qué hacía que lo amase cada día más? ¿Por qué se abandonaba ahora a su suerte, sin importarle que se quedara sola? ¿Por qué desertaba lentamente sin ofrecer resistencia? Echó después la cabeza hacia atrás, lamentando sus reproches al moribundo, afligida por su sentir agónico. Sin embargo, no podía evitar aquellos recuerdos de su hombre en otro tiempo, ni recordarle a él mismo quién había sido. Y otra vez volvió a apoderarse de ella el pánico, y otra vez volvió a quedarse clavada en su asiento, rígida, con la respiración entrecortada, esperando la llegada de la muerte. De repente percibió un ruido que parecía producirse abajo, quizá en la primera planta del edificio. Fue un ruido lejano, amortiguado probablemente por esa lejanía. ¿Acaso el de unos pasos sobre los peldaños de hierro de la escalera? Unos pasos lentos. Aguzó el oído y pudo contar hasta 100 entre un paso y otro. Aprensiva e histérica, apenas podía hacer otra cosa. Pero, ¿dónde estaba la música fúnebre que forzosamente debería acompañar aquellos pasos? Su cuerpo, su rostro, toda ella estaba bañada en sudor, como si la muerte fuese una ola. Sintió que se le erizaban los cabellos desde la raíz, preguntándose si en verdad se le habría puesto la punta. Pero no se atrevió a llevarse las manos a la cabeza para comprobarlo. Quizá todo se debiera a aquel frío extraño que sentía a pesar del calor. Quizá todo se debiera a que comenzaba a enfriarse el sudor que la cubría. Sus músculos se reblandecieron entonces, sin que menguase, sin embargo, la tensión interna que sentía. Sus nervios parecían abandonarla. No le cupo duda de que era la muerte quien subía despacio por la escalera, ensoñándose de la casa vacía. Y supo que era así porque no podía decirle otra cosa la sensible inteligencia de su oído, no su mera capacidad de escuchar. Concentró todos sus esfuerzos, que era incluso doloroso, en oír cualquier sonido que llegase de la escalera, sabedora de que tenía que hacerlo por muy duro y difícil que le resultara. ¿Cómo iba a relajarse, no obstante, con todo lo que tenía que hacer? Cada minuto, cada segundo, sería vital. La muerte, aún despaciosa, no desaprovechaba el tiempo de apuntar con su dedo frío a las almas que quiere llevarse. Apenas emergen estas del cuerpo putrefacto de los difuntos, y ella, al menos, iba a tener el honor de recibirla en persona, como se recibe a los heraldos o a los subordinados, que al fin y al cabo eso es la muerte, una especie de emisario del más allá. El sonido de aquellos pasos decía a la mujer que la muerte avanzaba lenta, pero inexorable, peldaño a peldaño y descansillo tras descansillo. Se acercaba, no obstante anduviese con mayor lentitud que antes. Tan leves eran sus pasos como el ruido amortiguado, pero constante que hacían. La muerte, si bien muy lenta, avanzaba sin tregua. Llevó instintivamente una mano a su pecho y vio que el corazón le latía apresurado, como nunca lo había sentido. Entonces se dijo que aquellos latidos, los latidos de su propio corazón, habrían de cesar en el mismo instante en que la muerte hiciera su entrada en la habitación, en el mismo instante en que detuviera sus pasos junto al lecho del moribundo. Ya no era humana, ya no era una mujer, ya era solo inteligencia en alerta. No se dejaba sentir ni un ruido, salvo de los pasos leves de la muerte, que parecía tener los pies de cera. Contaba la mujer los pasos, 1, 2, 3, y se irritaba al observar las pausas tan largas que hacía la muerte entre un paso y otro. Cuando la muerte proseguía su lento ascenso, volvía a contarlos, cada vez más audibles, cada vez más próximos, secos, sin eco. ¿Cuántos peldaños habría en aquella escalera?
Nunca se había detenido a contarlos. Ahora le hubiera gustado hacerlo. Pero, ¿qué importaba ya? Cada uno de los pasos de la muerte anunciaba su presencia inmediata. Nada más podía decir aquella mayor sonoridad de su avance. Supo bien la mujer cuando llegaba a un descansillo. Incluso calculó bien los segundos que se detendría allí, antes de ascender a los últimos tramos de la escalera. Y calculó perfectamente, también, lo que tardaría en llegar al pasillo de la planta en la que estaba la habitación. Y supo al fin cuando se detuvo ante la puerta. Entonces llamó a la muerte con sus nudillos de hierro. Los nervios impidieron a la mujer decirle que adelante. La muerte volvió a golpear la puerta con sus nudillos, de manera más imperiosa. Sintió la mujer que aquellos golpes en la puerta hacían temblar las paredes del cuarto. Entonces se dejó sentir el sonido del pomo de la puerta en un giro, y en un movimiento raudo e instintivo, en busca de protección, la mujer se arrojó a los brazos de su esposo. Cuando Mary abrió la puerta y entró a la habitación, vio a la mujer muerta, yaciente junto al hombre muerto.